Hemos estado considerando estos días las profecías del Apocalipsis. Cuán importante, cuán interesante es ir comprendiendo que las profecías mencionadas se han venido cumpliendo tal cual están escritas. Habiendo sucedido hasta ahora sin interrupción, trompeta tras trompetas, se espera sin más la séptima trompeta. Se ha hablado del primer ay y del segundo ay, pero en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, verso 14 y 15, menciona ahí el tercer ay que viene pronto y la apertura de la séptima trompeta. Pero quiero decir que antes que la ira de Dios se cumpla, cual está profetizada en el libro del Apocalipsis capítulo 16, por medio de las 7 postreras plagas, hay un paréntesis aquí. Al término de estos estudios que vamos considerando, antes que se dé el sonido de la séptima trompeta, vemos un intervalo de tiempo. Hay un paréntesis, porque como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, que no hará nada, dice la Escritura, que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios es paciente para con cada uno de nosotros. Él no tarda su promesa. Tal cual se han cumplido las profecías, hermanos, lo que falta, sin lugar a duda, se va a cumplir. Pero podemos notar nosotros que en vez del derramamiento de la ira de Dios, podemos ver nosotros en Apocalipsis capítulo 10 el librito abierto, y de eso quiero hablar yo en esta ocasión. Esto está basado en el libro de Apocalipsis capítulo 10, del versículo 1 al versículo 11. Vamos a ir considerando estos textos. Leemos el versículo 1 que dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. En vez de ese derramamiento inmediato de la ira de Dios, podemos ver nosotros en este capítulo del Apocalipsis a un ángel con el arco iris alrededor de su cabeza, como señal de la gracia divina, como señal de la misericordia y del amor de Dios para la humanidad. Pero dice la Escritura que tiene por vestidura una nube, cuyo rostro es como el sol, brillante, resplandecientes, y dice la palabra, sus pies como columnas de fuego. Así vemos a través de estos símbolos, vemos armonizar maravillosamente la gracia y el juicio de Dios. Esta revelación que tiene Juan de este ángel fuerte, de este ángel poderoso, de este ángel que tiene el arco iris sobre su cabeza y cuyos pies son como columnas de fuego, tiene un mensaje para la iglesia. Dice el versículo 2: tiene en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué denota esto, queridos hermanos? ¿Qué enseñanza tiene la palabra de Dios para la iglesia a través de esta representación? Tiene en su mano un librito abierto. Esto nos hace recordar un poquito la profecía de Daniel 12, versículo 4. Cuando a Daniel se le dijo: sella el libro.
Quiero leer, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay un párrafo en la página 467, en el párrafo 2, y dice lo siguiente. Y esto me ha llamado la atención, esta expresión, y quiero compartirla con vosotros. Dice la pluma inspirada: en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Es interesante. El libro del Apocalipsis es el libro de la revelación. Y en el libro de la revelación, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Así dice la pluma inspirada. En él está el complemento del libro de Daniel. En el libro del Apocalipsis está el complemento del libro de Daniel. El uno es una profecía, el otro una revelación. Qué interesante, qué maravilloso es Dios, queridos hermanos, que no ha dejado en oscuridad a su pueblo, que ha revelado a su pueblo las cosas que han de suceder pronto. Y el libro del Apocalipsis es el libro de la revelación. Uno es el complemento del otro. Uno es una profecía, el otro es una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. El ángel ordenó: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Pero en el libro del Apocalipsis es el libro de la revelación, es el libro abierto, es el libro donde nosotros podemos ver ahora el cumplimiento. El uno, dice la pluma inspirada, es una profecía, el otro una revelación. Y en el Apocalipsis, hermanos, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Por eso es interesante entonces que nosotros podamos ver a través de esta profecía del Apocalipsis 10 qué consiste ese librito abierto. Consideremos algunas cosas. El ángel pone sus dos pies parecidos a poderosos pilares de fuego sobre el mar y ¿sobre qué? Y sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Para dar a entender que su mensaje debía cruzar el océano, extenderse a las diversas naciones que componen el mundo. Este es un mensaje mundial que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de dar. La Sociedad Misionera Internacional tiene un deber que cumplir, usted y yo, de dar a conocer la luz que Dios nos ha dado. Somos deudores ante los demás por el conocimiento de la verdad a la cual Dios nos ha hecho acreedores. Con sus pies firmemente plantados tanto en el mar como en la tierra, con un librito abierto en su mano y con la otra levantada reverentemente para formular un juramento. Este ser majestuoso nos hace recordar inmediatamente la visión descrita por Daniel también en el capítulo 12. Versos 5 al 9, donde ahí también vemos nosotros un ángel y otro, y aquel levanta las dos manos y también hace un juramento. Pero aquí vemos este ángel, en una tiene el libro que abierto y la otra levanta para jurar por el Creador. Por eso dice que tenía en su mano un librito abierto. Ese librito abierto, cuyo contenido es profético, y como está abierto en la mano del ángel, resulta que había estado primero que sellado, había estado cerrado, como ya hemos considerado en la profecía de Daniel 12:4. Resulta que había estado primero sellado. Además debe no solo relacionarse con el fin del tiempo, sino que debe también que anunciarlo. Debe ser anunciado, debe ser predicado. Su contenido debe ser particularmente solemne. No es cualquier contenido, hermanos. Su contenido es solemne, puesto que un ángel confirma con juramento su realidad que
infalible, porque hace juramento por el Creador. El historiador Smith hace un comentario al respecto y quiero compartirlo. Y dice él sobre el librito: de este lenguaje podemos inferir que este libro estuvo cerrado durante cierto plazo. Leemos en Daniel que su libro debía estar cerrado y sellado hasta cierto tiempo, según Daniel 12:4, como ya leímos. Puesto que ese libro había de quedar sellado hasta el tiempo del fin, se deduce que en el tiempo del fin el libro se abriría. Así como el acto de cerrarse el libro se menciona en la profecía, es tan solo razonable esperar que en las predicciones de los sucesos que habrían de producirse en el tiempo del fin, se menciona también la apertura de ese libro. De ningún otro libro, salvo el de Daniel, se dice que fue cerrado y sellado. Y en ningún lugar se nos dice que fue abierto, a menos que sea aquí en Apocalipsis 10. Además, vemos que en ambos lugares el contenido atribuido al libro es el mismo. El libro que Daniel debía sellar se refería a los plazos de tiempo, pues la orden le fue dada en relación con la pregunta: ¿cuándo será el fin de esta maravilla? Según Daniel 12:6. Cuando el ángel de este capítulo desciende teniendo en la mano el librito abierto sobre el cual basa su proclamación, da un mensaje relacionado con el tiempo, como se verá un poco más adelante. No se requiere otra cosa para demostrar que ambas expresiones se refieren a un mismo libro. Y para probar que el librito que el ángel tenía abierto en la mano era el libro mencionado en la profecía de Daniel, no necesitamos entrar en una extensa argumentación para demostrar que la generación actual está presenciando el cumplimiento de estas dos profecías: la profecía de Daniel y lo mencionado en Apocalipsis. En la predicación del segundo advenimiento, más especialmente de 1840 a 1844, se inició su cumplimiento pleno y circunstancial. La posición de este ángel, con un pie en la tierra y otro en el mar, denota la amplia extensión de su proclamación por mar y tierra. Si este mensaje se hubiese destinado a un solo país, habría bastado que el ángel hubiese tomado posición sobre la tierra únicamente. Pero tiene un pie sobre el mar, de lo cual podemos deducir que su mensaje había de cruzar el océano y extenderse a las diversas naciones y divisiones del globo. Esta deducción se refuerza por el hecho de que la proclamación del advenimiento aludida alcanzó a toda estación misionera del mundo, según el comentario de Smith. Con esto podemos notar nosotros, queridos hermanos, que es un mensaje mundial, es un mensaje para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice el versículo 3 y 4, capítulo 10: y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Versículo 4: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan oye, Juan entiende lo que dicen los 7 truenos. Él iba a escribir, pero escuchó una voz que le dijo: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, no las escribas. Interesante esto, hermanos. No debía escribir esa parte, sino más bien sellarlo. Pero quiero decirles, queridos hermanos, que vendrá tiempo en que lo que Juan oyó y selló será revelado al oírlo y entenderlo el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Dios dará a conocer estos mensajes
Cuando se cumpla la ira de Dios, Dios salvará a su pueblo con voz de truenos y lo hará de una forma que se entienda su voz. Dios revelará a su pueblo en su debido tiempo todo lo que sea para provecho de él, todo lo que sea para bendición, hermanos. Dios nos revelará las cosas. Dios le dará enseñanza detallada respecto de su venida, pero el mundo no entenderá, así como tampoco entendió aquel mensaje descrito en San Juan capítulo 12, verso 28 al 30, cuando dijo el Señor: Padre, glorifica tu nombre. Y dice el evangelista: entonces vino una voz del cielo diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido ¿qué? Un trueno. No entendió, hermanos. Escucharon así como un trueno. Otros que decían: un ángel le ha hablado. ¿Y qué dijo Jesús? No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Dios no dejará en oscuridad a su pueblo, hermanos. Dios revelará las grandes verdades que son esenciales para nuestra salvación. Dios nos guiará, no dejará en oscuridad a su iglesia. Dice la pluma inspirada en Consejos sobre la obra Escuela Sabática, en la página 36: siempre se revelará nueva luz de la palabra de Dios a aquel que mantiene una relación viva con el sol de justicia. Si usted mantiene esa relación viva con Cristo Jesús, el sol de justicia no será dejado en oscuridad. La palabra dice: siempre se revelará ¿qué? Nueva luz en la palabra de Dios. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nadie llega a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. Nadie piense eso. Nadie crea que ya llegó al pleno conocimiento en su totalidad. Queridos hermanos, cada día aprendemos cosas nuevas si tenemos esa relación con el sol de justicia. El que busca la verdad con diligencia y con oración hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de la palabra de Dios, hermanos. Esta es una promesa, este es un mensaje. Cada día Dios nos revelará nuevas cosas. Aún por la eternidad, queridos hermanos, Dios nos enseñará cosas que aquí no llegamos a comprender. Pero lo que es esencial para la salvación, el Señor lo dará a conocer. Versos 5 y 6. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Un juramento. Un juramento, levantando la mano hacia el cielo. Juró por el que vive por los siglos de los siglos. Juró por el creador de los cielos, por el creador de la tierra, por el creador del mar y de lo que hay en ellos. Y ese juramento es claro: el tiempo no sería más. La pregunta es: ¿a qué tiempo se refiere? ¿A qué tiempo se refiere, hermanos? El tiempo no sería más. ¿Acaso se refiere al fin del tiempo de gracia? ¿O quizás se refiere al fin del tiempo de este mundo? ¿O se refiere al fin de la profecía más larga? El tiempo no será más. Smith comenta y dice: ¿cuál es el significado de esta solemnicísima declaración? No puede significar que con el mensaje de este ángel acabaría el tiempo como se lo computa en este mundo en comparación con la eternidad.
el versículo siguiente habla de los días de la voz del séptimo ángel. Y en Apocalipsis 11, 15 al 19 se nos indican algunos de los acontecimientos que sucederán bajo esta trompeta en la dispensación actual. No puede referirse al tiempo de gracia, porque este no cesa hasta que Cristo termina su obra como sacerdote, lo cual no sucede hasta después que el séptimo ángel empezó a tocar la trompeta. Debe significar pues el tiempo profético, porque no hay otro al cual pueda referirse. Es interesante este dato, hermanos. No puede referirse aquí al tiempo de gracia aún, sino más bien está tocando el tiempo profético más largo. ¿Por qué? Con el transcurso de la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14, cumplidas en 1844, terminaron todos los periodos o tiempos proféticos. Y por eso el mensaje fundado en este encadenamiento profético era que la hora del juicio había llegado. Y era al mismo tiempo el anuncio que desde aquel momento ya no había más tiempo ya no había más tiempo profético. Este dato es interesante, hermanos. Un poco más. El verso 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. Hay otro dato aquí. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios, ¿qué? El misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La expresión que dice en los días de la voz del séptimo ángel hace alusión a un periodo de tiempo más largo necesario para realizar la consumación. Así es como entendemos también las expresiones, los días de Abraham, los días de David, etcétera. Así como las primeras trompetas necesitaron mucho tiempo, aún siglos, así también la séptima, de la cual se menciona. Hace ya mucho tiempo que se espera la consumación, mucho tardado está. Pero es tan seguro como que Dios vive, tan infalible como lo es su fuerza creadora, tan inmutable como es su juramento, tan verdad es que vendrá el gran día de la consumación de todas las cosas, en que el misterio de Dios será consumado. Todo tiene un cumplimiento, hermanos. Así como las profecías que ahora son historia, también lo que resta y lo que falta tendrá su cumplimiento. Las profecías mencionadas de las trompetas han venido en cumplimiento histórico, pero falta que se toque la última trompeta, la séptima trompeta. Habacuc 2:3 dice la palabra: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, dice el Señor. Todo tiene su cumplimiento. Quiera o no quiera el hombre, lo que Dios ha dicho se cumplirá, hermanos. Así como se han cumplido ya algunas cosas y se están cumpliendo y se va a cumplir lo que falta. ¿Cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios será consumado. ¿Cuál es el misterio de Dios, hermanos? En el libro de Efesios 1, 9 al 10 dice el apóstol Pablo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Palabra de Dios, dándonos a conocer, ¿qué dice? El misterio de su voluntad. Aquí el propósito de Dios tiene de reunir todas las cosas en Cristo, y esto es llamado ¿qué? El misterio de ¿qué? El misterio de su voluntad. Otro texto es Colosenses 4:3, cuando Pablo dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de ¿quién? Para dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Cuál es el misterio entonces? ¿De qué misterio está hablando Pablo, hermanos? El evangelio de Jesús, el evangelio de paz, la proclamación de ese mensaje, de las buenas nuevas de salvación. El misterio de Dios será consumado. La oportunidad, la gracia de la salvación se cerrará. Efesios 3, 3 al 6
que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa de Cristo Jesús por medio de ¿qué? Del Evangelio. No hay lugar a duda entonces, hermanos. Pablo declara aquí que el misterio le fue dado a conocer por revelación, como lo había escrito antes, y es el Evangelio de Jesús. Y Gálatas 4, 1 al 12 leo rápidamente. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? Por revelación de Jesucristo. En este pasaje de Gálatas, Pablo nos dice claramente que lo recibió por revelación. Fue el Evangelio de Jesús. Y por eso la profecía marca la consumación del misterio de Dios. ¿Con qué propósito fue dado el Evangelio? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha dado ese Evangelio? Dice Mateo 24, 14, será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. ¿Y entonces qué? Entonces vendrá el fin. La pluma inspirada dice: el Evangelio de Cristo es desde el comienzo hasta el fin el Evangelio de la gracia salvadora. Sin embargo, la profecía dice que el misterio de Dios será ¿qué? Consumado. Esa gracia salvadora llegará a su fin. La salvación plena y eterna está al alcance de toda alma ahora. Cristo espera y anhela pronunciar el perdón e impartir la gracia gratuita ofrecida a aquel que la quiere. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. La maravillosa gracia, página 339. ¿En qué consiste entonces la consumación del misterio de Dios? Porque la profecía eso marca. ¿En qué consiste, hermanos? La consumación del misterio de Dios será la terminación de la predicación del Evangelio. Quedará consumado cuando se haya completado el número de los hijos de Dios, cuando la misericordia deje de ser ofrecida y termine el tiempo de gracia. Y eso está cerca. Amós 8, 11 y 12 está la profecía, cuando dice que vienen días en los cuales, ¿sí?, enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de ¿qué? De oír la palabra de Dios. Irán errantes de mar a mar, buscando la palabra, más que demasiado tarde. La gracia termina. Apocalipsis 10, 8, 9 y 10 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y amargará en el vientre, pero en tu boca será ¿qué? Dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó en mi vientre. ¿Qué significa esto, hermanos? Tras el dulce sabor anticipado viene la parte más amarga, como lo dice Jeremías en el capítulo 15, 16 al 18, cuando él dice: hallaron tus palabras y ¿qué? Y yo las comí, y fue por gozo, alegría de mi corazón. Sin embargo, también el versículo 18 dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Algo muy similar, hermanos. Esto quedó confirmado cuando al empezar el tiempo del fin, se esparció en el mundo la luz sobre el cumplimiento de los 2300 días proféticos. Y dando este mensaje, debido a este mensaje, muchos quedaron persuadidos de que el Señor iba a regresar para 1844. Y mucha gente que recibió ese mensaje dejó todo para esperar el advenimiento de Jesús. Era algo dulce, algo agradable saber que Cristo venía por su iglesia. Pero Cristo no vino, hermanos. No se cumplió la profecía. Y los que esperaban ese advenimiento cosecharon por todas partes burlas, escarnios. Y había llanto, había tristeza, había dolor, porque Cristo no había venido. ¿Sabe qué dice
el predicador Jaime Guay al respecto. Quiero compartir lo que él escribió y dice: el chasco fue por algún tiempo amargo. Los creyentes sinceros lo habían dado todo por Cristo y se habían alegrado más que nunca de su presencia. Habían dado al mundo el último aviso y se habían separado de la muchedumbre de los incrédulos y burlones. Ese pueblo estaba ansioso de esperar el regreso de Jesús. El amor de Cristo llenaba sus corazones, destallaba de sus semblantes y con anhelo inexpresable oraban diciendo: ven Señor Jesús, ven pronto. Ese era el movimiento de 1844. Pero Miller dice, Jaime Guay dice, pero Jesús no vino. Jesús no vino, hermanos. Los creyentes, dice la sierva de Dios, escribe la pluma inspirada en Primeros Escritos, dice: los creyentes adventistas aguardaron con honda expectación el día en que su Señor iba a volver. Consideraban el otoño de 1844 como el momento señalado por la profecía de Daniel, pero aquellos consagrados creyentes iban a sufrir, ¿qué cosa? Un gran chasco. Así como los discípulos del tiempo de Cristo no comprendieron el carácter exacto de los acontecimientos que se iban a realizar en cumplimiento de la profecía relativa al primer advenimiento de Cristo, los adventistas de 1844 sufrieron un gran chasco en relación con la profecía que anunciaba la segunda venida de Cristo. Dulce al paladar, pero en el vientre, ¿qué? Amargo, hermano. Se cumplió así la profecía. Brinco estas cosas, hermano. Hay mucho más que leer, pero solamente quiero llegar a esta última parte. El versículo 11. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario. Aunque el comer el rollo le había producido amargura al profeta Juan, las palabras consoladoras que Cristo le dirige son que ahora debe ¿qué? Profetizar nuevamente, hermanos. A Juan, como representante de los creyentes adventistas después del gran chasco, se le impone la obligación de proclamar un mensaje adicional. ¿Un mensaje qué? Más amplio, como hemos venido leyendo de las profecías. Repite y ¿qué? Y expande. Y aquí vemos nosotros, así que queda por hacer una grande obra, hermanos. Tenemos que proclamar estos mensajes. Y la sierva de Dios terminó con este párrafo que dice: si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del ¿qué? Del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo. Habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado poderosamente en compañía, acompañando sus esfuerzos. Se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle ¿qué cosa? Su recompensa. Hay una grande obra que hacer, hermanos. Sin embargo, aquel pueblo no cumplió esa parte, porque muchos apostataron, muchos no soportaron la prueba, los creyentes claudicaron. Fueron un pequeño grupo los que quedaron, fueron aquellos que recibieron entonces ese mensaje. Y dice la pluma inspirada en este último párrafo: por escrito y verbalmente la mayoría se opuso a los pocos que, guiados por la provisión de Dios, recibieron la reforma de ¿qué? Del día de reposo, y comenzaron ahora ¿qué? A proclamar el mensaje del tercer ángel. Esto usted lo puede leer en Mensajes Selectos, el tomo 1, página 77 y 78. Dios nos bendiga, hermanos. Amén.